Dios les bendiga, mis amados hermanos y amigos. Bendiciones de lo alto. Le habla su hermano en Cristo, Wilmer Rodríguez. Una vez más por acá, por este su espacio Oasis de Bendición, donde las ricas y poderosas bendiciones de nuestro Dios se derraman por medio de su palabra. Amados hermanos, amigos, seguimos por acá en esta serie de devocionales en la segunda epístola del apóstol Juan, en su segunda carta, por decirlo así también. Ya habíamos pasado pues en una serie devocionales la introducción, la salutación y también el último devocional que habíamos visto, permanecer en la doctrina de Cristo. Permanecer en la verdad, permanecer en el amor. Es lo que nuestro amado apóstol Juan pues nos recomienda, nos manda y nos enseña a través de esta escritura que nos deja. Entonces, luego de haber establecido el fundamento de la vida cristiana en unión inseparable entre el amor y la verdad, el apóstol Juan introduce una serie de preocupación pastoral. La presencia activa de engañadores dentro y fuera del contexto de la iglesia. Así que eso debemos de tener cuidado, porque tanto fuera como dentro de las congregaciones o de cualquier grupo que nosotros pudiéramos tener para reunirnos, pudiera Satanás traer el engaño. La advertencia no surge de un temor superficial, sino de una realidad espiritual concreta, una realidad que podemos palpar, que podemos ver. Ahora, hoy día, por los medios de comunicaciones, las grandes redes sociales, nosotros vemos a estos engañadores y vemos cómo el engaño se pasea. La iglesia primitiva enfrentaba corrientes de pensamiento que distorsionaban la verdad del evangelio, particularmente en relación con la persona de nuestro Señor Jesucristo, quien era atacado, quien era cuestionado. Entre estas influencias se encontraban los ideales provenientes del pensamiento griego, donde sostenían que la materia era inherentemente mala y por lo tanto resultaba incomprensible o incompatible que lo divino se manifestara en carne. Ellos decían, como la corriente de pensamiento que todavía escuchamos hoy, que la materia es mala, que todo se corrompe, la ley de la entropía, que todo se va destruyendo, que todo se va acabando. Y por lo tanto decían que una divinidad o que un Dios no podía materializarse. Entonces, desde estas corrientes surgieron enseñanzas que negaban la encarnación del Cristo, que era una realidad. Afirmaban que su humanidad solo era aparte de una especie de manifestación ilusoria. Esto era una distorsión. No simplemente era un error menor, sino era negar directamente en su corazón el evangelio, porque ya Jesucristo en las escrituras, en el antiguo pacto, había sido señalado que vendría como el Hijo del Hombre. Y desde el huerto del Edén, el Señor dijo que pondría enemistad entre ti y la simiente suya, aquella simiente de la mujer. Un niño que nacería, que vendría a redimir la humanidad. Frente a esto, el apóstol Juan no responde con especulación ni con teorías complejas, sino con una claridad doctrinal. Todo aquel que niega que Jesucristo ha venido en carne es engañador y el anticristo. Vamos a leer la palabra para saber y entender cómo Juan refuta, cómo Juan apela a la verdad, a lo que él vivió, y dice que él palpó a nuestro Señor Jesucristo, lo palpó, lo vivió, vio sus obras. Y vamos a leer este verso 7 en adelante de esta segunda epístola de nuestro amado apóstol Juan. Y dice así, en el poderoso nombre de Jesús: porque muchos engañadores han salido por el mundo, que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es engañador y el anticristo. Fíjese también cómo Juan señala el anticristo, una persona que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne. Pero también en su primera epístola, en el capítulo número 2, dice que quien niega la divinidad de Cristo, quien se coloca en lugar de Cristo y quien niega que Jesucristo ha venido en carne, este es anticristo.
Mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Fíjense que Juan nos manda a velar, a mirar por nosotros mismos, que no seamos engañados. Y dice Juan, cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Claro está, porque está negando al Hijo, está negando al Salvador. Jesucristo dijo, el que no tiene al Hijo tampoco tiene al Padre. Y de allí Juan entonces hace su análisis doctrinal y manda esta carta hacia los hermanos, que muchos habían sido engañados, porque él dice, muchos he visto que andan en la verdad, algunos, pero ¿dónde estaban los demás? Eso debemos de tener nosotros en cuenta, que hay muchas personas hoy día también que han sido engañados. Y dice nuestro amado apóstol Juan, si alguno viene a vosotros, el verso 10, y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. Es por eso que hay religiones que ocultan, tratan de disfrazar o niegan la divinidad de Cristo, niegan el poderío de nuestro Señor Jesucristo. Y también dicen que Jesucristo no es Dios, sino que fue un personaje creado. En este contexto que hemos leído, entonces, hay que permitirse comprender que la advertencia apostólica no está dirigida a una figura futura, construida por especulaciones, sino a una realidad presente. Muchos engañadores han salido por el mundo, no es para el futuro. El anticristo, el que está en contra de nuestro Señor Jesucristo, no viene para el futuro. Son personas reales, comunes y corrientes, que pudieran ser hasta nuestros vecinos, que se oponen a la doctrina, al evangelio, y están en contra de los que son de Jesucristo. También vamos a hablar acerca de esa palabra, Cristo, el ungido. ¿Quiénes son los cristianos? ¿Quiénes son los ungidos? Vamos a orar. Padre, en el poderoso nombre de Jesús, Señor, te damos las gracias por tu amor, por tu misericordia y por tu palabra que la hemos leído en esta hora, Señor. Permite, Señor, que tu palabra sea la que halle cabida en nuestras mentes, en nuestros corazones, la que nos enseñe, la que nos exhorte, la que nos hable la verdad, conforme al propósito y a la palabra de Dios y al propósito que está en Jesús, el propósito que trae el Espíritu Santo para nuestras vidas, para que nosotros podamos crecer, aprender y hablar conforme a lo que está escrito, Señor. Ayúdanos para que nosotros, Padre amado, no hablemos la mentira, sino que hablemos la verdad. En el poderoso nombre de Jesús te damos las gracias. Amén y amén. Ahora vemos cómo nuestro amado apóstol Juan dice, porque muchos engañadores han salido por el mundo, o sea, ya están, no viene para el futuro. Dice, porque estos engañadores están merodeando. El engaño no se presenta abiertamente como error, sino como una distorsión sutil a la verdad. En este caso, el ataque se dirige a la encarnación de Cristo. Negar que Jesucristo ha venido en carne es negar la verdadera humanidad de Cristo, porque Cristo vino en un cuerpo humano para derramar la sangre y limpiar a la humanidad de pecado, y eso es lo que trata de borrar el diablo de la mente de aquellos que están escuchando el evangelio, porque Satanás sabe que el derramamiento de sangre pues hace entonces el antídoto efectivo para el perdón de los pecados. Dice el libro de Hebreos que sin derramamiento de sangre no hay remisión de los pecados. Y entonces la obra redentora de la cruz, Satanás busca dejarla sin efecto. La unión entre Dios y el hombre en la persona de Jesucristo es el antídoto perfecto que Dios utiliza para así hacer el puente y poner a Cristo como el mediador entre Dios y los hombres, pero siendo Jesucristo hombre, pero también siendo 100% Dios. Porque nadie podía hacer un sacrificio aquí en la tierra por los seres humanos sin tener la perfección. Jesucristo viene pues en carne, pero obrando en perfección, porque Él es Dios. Nosotros no debemos olvidar cómo nuestro amado apóstol Mateo y también Lucas, el escritor, un gentil, nos dejan dos evangelios donde dice que Jesucristo fue por medio de la obra del Espíritu Santo. Así que aunque vino un cuerpo humano, fue una obra milagrosa para no
dejar duda. Por eso el apóstol es categórico. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Aquí se define claramente el espíritu del anticristo, no como una construcción futura, sensacionalista, sino como toda enseñanza que se opone a la verdad, a Cristo, a esta realidad de la Escritura. El apóstol Juan confirma esto en su primera epístola, capítulo número 2, verso 18 también. Hijito, ya es el último tiempo. Y él dice que ya estamos en el último tiempo, que el último tiempo no va a venir, que no es más allá lejos, que no era para estos tiempos, que nosotros estamos viviendo 2000 años después. Según vosotros oíste que el anticristo viene. O sea, ya habían personas sabias que reconocían que cuando el Mesías se manifestara, también se iba a manifestar gente en contra de Cristo. Ahora, también habíamos hablado acerca de la palabra Cristo, esa connotación que nos da y esa etimología de la palabra que viene y deriva del hebreo ungido, que en griego es Cristo, el ungido. Cuando nosotros nos identificamos con Cristo, o también en el libro de los Hechos empezaron a llamar a los seguidores de Jesús, a sus discípulos, a los hijos de Dios, cristianos, es como un sobrenombre que derivó del populismo y de la cultura, pero en realidad la palabra Cristo es ungido. O sea, nosotros somos los ungidos porque tenemos también el Espíritu Santo. Cristo nos ungió con su Espíritu. Dice el apóstol Juan también en su primera epístola, capítulo número 2, en verso 19, lo vamos a leer ahí. Y hay muchas frases que habíamos hablado cuando Juan nos llama hijitos. Dice nuestro amado apóstol Juan que estos anticristos, dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Ahora, ¿cuál es la diferencia que hay entre estas personas que no son de nosotros? Pero vosotros tenéis la unción del Santo. Ahí está. O sea, nosotros somos los ungidos. Esa unción que trajo Cristo, que es el Espíritu Santo, que tampoco es un poder que va creciendo y que se alimenta por el conocimiento que nosotros pudiéramos tener o nuestras habilidades. No, todo lo contrario. El Espíritu Santo es Dios, es el consolador. Y yo enviaré otro consolador para que esté con vosotros para siempre, dijo Cristo. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Y dice el verso 21, no escrito como que si ignorase la verdad, sino porque la conocéis, porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo, o sea, el ungido? Dice, este es anticristo. Lo vuelve a repetir Juan en su primera epístola, capítulo número 2. Así que el anticristo no es una figura que va a venir, que va a tomar el control del mundo, como muchas personas lo dicen, y va a tener poder político y poder económico, y que va a traer un sensacionalismo y va a controlar las mentes, sino que podría ser tu vecino. Podría ser tu compañero de trabajo, los filósofos, los políticos que niegan el evangelio y están en contra de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Actualmente hay naciones, políticos, religiosos que se oponen al evangelio, se oponen hasta que una persona cargue una Biblia, hable el evangelio. Dice, sino que niega que Jesús es el Cristo, o sea, el ungido, el que trajo el Espíritu Santo, que da la remisión de los pecados y reparte el don del Espíritu. Este es anticristo. El que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Así que religiones que confiesan que Jesucristo no es Dios y que no tiene esa divinidad, son personas que son anticristo, están en contra de nuestro Señor Jesucristo, y muchos de ellos se identifican como religiosos, como personas que son salvas y están predicando el reino de Dios, pero en todo lo contrario, están en contra de Dios. El anticristo no es presentado aquí como una figura aislada únicamente en el futuro, sino como una manifestación presente en todo aquel que niega la verdad de Cristo. Así que, amado hermano, estamos acostumbrados a ver cómo construyen una figura, lo habíamos dicho por acá,
por estos devocionales también y por las prédicas y estudios que hacemos, y está muy cerca por allí, si usted se mete por las redes sociales, acerca del estudio del anticristo, y lo habíamos evaluado y denotado como una figura que lo construyen en un taller barato o como un muñeco que hacen en una casa con piezas de trapo para hacer una muñeca de trapo, o un muñeco de hojalata, de metales en un taller, y lo construyen como han hecho con los textos de Daniel, los textos de Apocalipsis, los textos de Juan y los textos de Pablo en Segunda de Tesalonicenses, en el capítulo 7 de Daniel, en el capítulo 13 de Apocalipsis. Y entonces, a través de las noticias y toda la convulsión que hay, los problemas que hay, los diferentes personajes que salen por los medios de comunicación, presidentes, grandes empresarios, entonces empiezan a señalarlo como el anticristo, haciendo así una figura construida de sus propias mentes. Pero esto no lo dicen los escritores, no lo dicen los apóstoles, ni tampoco lo dicen los profetas. Nuestros hermanos escribieron claro, y dice Juan, quien hace esto es el anticristo. Así que vamos a pasar a esta segunda parte, el llamado a vigilar. No es para el futuro, es ahora, dice Juan. Igualmente que nosotros no vamos a estar pendientes que si alguien va a venir a engañarnos, o nos va a poner una marca, o va a hacer esto, o va a hacer aquello para el futuro. Es ahora. Son muchas las personas que están fuera de la verdad, son muchas las personas que la ha arrastrado el error. Por eso dice el apóstol Juan, mirad por vosotros mismos, para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Si no, amado hermano, lea usted la Biblia, que es lo que le está diciendo Juan allí. Por eso que aquí leemos la Biblia y decimos que las bendiciones de nuestro Dios se derraman es por medio de su palabra. El llamado es a vigilar personalmente y continuamente. La perseverancia en la verdad no es automática, requiere cuidado, discernimiento y firmeza. Cuidado, amado hermano, no te resbales de lo que los apóstoles nos han hablado. Nuestro amado apóstol Pedro y también Pablo nos hablan claro también. El apóstol Pablo en Efesios, capítulo número 2, verso 19, lo vamos a leer para que nosotros tengamos nuestra confianza no en la sabiduría de los hombres, dice el apóstol Pablo también en su primera epístola, capítulo número 2 de Corintios. Dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. ¿Cuáles apóstoles y profetas? ¿Y cuál es el fundamento? Dice el apóstol Pablo también a los corintios que nadie puede poner otro fundamento fuera del que ya está puesto. Pero vemos hoy cómo se han levantado personas que ellos también se identifican como ministros de Jesucristo, y que ellos también tienen un fundamento, pero el fundamento ya está puesto. Dice nuestro amado apóstol Pablo, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Así que los profetas identificaron por medio de las escrituras a un personaje que vendría y traería la unción, y traería la salvación, traería la redención y nos daría la vida eterna. Ponernos en contra de Cristo es ponernos en contra de nosotros mismos, de nuestra bendición. Él es quien trae la bendición. Ahora, ¿cuál es el fundamento? El fundamento no son personas que tienen una unción nueva, fresca, o un nuevo conocimiento. Ya la edificación, ya eso está edificado. Nosotros tenemos ahora que edificar sobre ese fundamento, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, quien todo el edificio bien coordinado va creciendo sobre un templo santo en el Señor. Dice, es quien vosotros sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Entonces, no nos dejemos engañar. Los apóstoles nos hablan claro. El apóstol introduce aquí la dimensión del galardón. Si nosotros permanecemos en esta verdad, también vamos a ser recompensados. La fidelidad a la verdad no solo preserva la comunión con Dios, sino que también se traduce en una recompensa. El apóstol Pablo expresa también esta esperanza a Timoteo en su segunda carta, capítulo número 4, verso 8. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. ¿Cuál día?
Habíamos hablado también por estas enseñanzas que hemos estado dando, estos estudios, cómo identifican los apóstoles y cómo los profetas hablan acerca del día del Señor. El día del Señor no es un paquete de juicio, no es un día de 24 horas, no es un día para especular que va a venir la bomba nuclear o la tercera guerra mundial. Es un día de juicio, es un día de bendición, es un día donde Dios ha establecido no solamente el fin de todas las cosas, sino también de traer juicio. Y es un día que identifica a todos aquellos que se mueren, porque le llega su último día. Ese día se va a enfrentar con la justicia de Cristo. Así que el día del Señor es una expresión para así hacer alusión y hablar y dejar claro concretamente que son varios panoramas, porque el día del Señor se cumple también con el juicio a las naciones. Así que es una expresión idiomática en el lenguaje popular del argot de los profetas. Asimismo, la Escritura enseña que el Señor recompensará a cada uno según sea sus obras. Apocalipsis 22:12. He aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Por lo tanto, nosotros tenemos que preservar, permanecer en la verdad. Esto no es en vano, hay una recompensa. Dice el apóstol Pablo también a los Corintios que el trabajo en el Señor no es en vano, va a traer su fruto, la evidencia de la comunión con Dios. Preservar la doctrina de Cristo. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. Así que hay personas que pudieran estar diciendo yo soy de Cristo, yo amo a Cristo, yo le trabajo a Cristo, pero pudieran estar negando a Cristo, porque niegan su divinidad, niegan su poder, niegan su autoridad. El que persevera en la doctrina de Cristo sí tiene al Padre y tiene al Hijo. Hay personas que ensalzan al Padre, ensalzan a Jehová, ensalzan al Señor, pero niegan a su Hijo. Esto es peligroso. Esto establece una línea clara. No hay comunión con Dios fuera de la verdad de Cristo. El peligro de una fe aparente también enseña la Escritura que está fuera de la verdad. Apocalipsis 3, verso 1. Yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vive y estás muerto. Tú pudieras decir que tú vives, que tú tienes vida eterna, que tú vas para el cielo, que tú vas para el paraíso, pero negando la divinidad de Cristo, estás muerto. Dice Mateo capítulo número 7 verso 22-23. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Estas palabras son aterradoras. Revelan que toda actividad religiosa evidentemente pudiera ser una espiritualidad que lleva al autoengaño. Cuidado con el autoengaño. La verdadera evidencia es la permanencia en la doctrina de la verdad en amor, reconociendo que Cristo es Dios, es nuestro Señor, y también nosotros en nuestro corazón no podemos poner otro fundamento, no podemos traer una unción nueva, no podemos decir que somos ministros, que tenemos una nueva revelación y que vamos a impartir el poder a otras personas como que nosotros tengamos esa autoridad. La autoridad que Cristo nos ha dado es la autoridad de predicar por la fe. La persona que va a recibir el Espíritu Santo, que va a recibir la bendición, la recibe es por la fe en la palabra. No es porque el instrumento que la trae tiene el poder y la autoridad para dársela. No. Nosotros tenemos el poder y la autoridad para predicar, pero no para darla, porque la persona que la recibe como yo la recibí, por la fe. La firmeza en la verdad, no en el error. Tenemos que tener cuidado. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa ni le digáis bienvenido. Eso fue lo que leímos. Esto es lo que estamos leyendo. Dice Juan, si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa ni le digáis bienvenido. Porque hay personas que dicen que nosotros tenemos una riña o estamos en pleito con otras religiones. No es que tenemos una riña, no es que estamos en pleito, es que no le vamos a decir bienvenido, es que no vamos a estar de acuerdo, es que no vamos a aprobar una doctrina que está en contra de la palabra de Dios. Hay personas
como dice nuestro amado apóstol Pablo, que mandan a la persona a abstenerse de alimento, a guardar los días, la fecha, dice el apóstol Pablo, y hace sombra de lo que había de venir. Está en el pasado. Nosotros vivimos en el presente, estamos bajo la gracia, nosotros no estamos bajo la ley. Este mandato no proviene de un rechazo personal, nosotros no nos estamos rechazando a ellos, no lo estamos tampoco cuestionando de alguna manera personal sus vidas, estamos rechazando su doctrina. Un discernimiento doctrinal que tenemos nosotros, recibir y respaldar a quienes niegan la verdad, implica entonces ser partícipe de la maldad y del error. Y también pudiéramos entonces nosotros perder nuestra recompensa, como ellos la van a perder. Y como ellos se van a perder también, porque si no tienen la salvación, no tienen el ungido, ¿quién se va a salvar ahí? ¿Cómo va a recibir el Espíritu Santo si le están predicando a uno que no está ungido? Si Cristo no está ungido, si Cristo, no es Dios, tampoco tiene el poder para darle el Espíritu Santo, tampoco tiene el poder para dar la vida eterna, porque la vida eterna viene arraigada con el Espíritu Santo que nos hace una nueva criatura. Porque el que dice a esa persona bienvenido participa de sus malas obras. Aquí se establece un principio espiritual. La comunión implica participación. Por tanto, la iglesia debe guardarse de esa comunión. Debe mantenerse firme en la verdad y en la pureza de la verdad, sin comprometerla. No podemos ser religiosos ni tampoco podemos ser políticos. Esto no es política. Así que la reflexión, el peligro a construcciones humanas a lo largo de muchos tiempos han surgido interpretaciones que intentan construir una figura del anticristo a partir de una combinación de textos aislados, integrando elementos de distintas profecías sin considerar su contexto. Esto también tiene que traer la reflexión a muchas personas que andan hablando del sensacionalismo, tomando textos de aquí y de allá y trayendo una combinación de textos y construyendo una figura en sus mentes y en sus corazones que no existe en la Biblia. Estas construcciones muchas veces alimentan el sensacionalismo por las noticias, por las corrientes culturales. Han dado lugar a una figura especulativa que distrae el énfasis de la Biblia, de la doctrina. Sin embargo, la enseñanza apostólica es clara. El anticristo se manifiesta en todo espíritu que niega la verdad, que niega a Cristo. No es necesario recurrir al ensamblaje interpretativo para identificarlo. La Escritura lo identifica con precisión. La advertencia apostólica es clara, directa, profundamente necesaria para la vida de la iglesia. Permanecer en la doctrina de Cristo es indispensable, amados hermanos, para tener comunión con Dios. El engaño no siempre se presenta de una forma evidente, sino como una distorsión de la verdad. Por ello la iglesia está llamada a velar, a discernir y a permanecer firme en la verdad. La fidelidad a la verdad no solo preserva la vida espiritual, sino que también nos conduce al galardón eterno. Dice el apóstol Pablo también, no solo a mí, sino a todos aquellos que aman su venida. En este contraste aparente de esta apariencia doctrinal de Cristo, aunque se mantenga una apariencia religiosa, es evidente de una distorsión real de Dios. Aquellos que niegan la divinidad de Cristo, aquellos que niegan la unción y que se ponen ellos como los ungidos desde el principio y que tienen el poder para la unción, están en el autoengaño. Nosotros hemos recibido el poder de Dios por medio de siervos que nos han predicado el evangelio y que nos manda a confesar a Cristo por la fe. Así que el pasaje no solo advierte, sino que también establece un llamado solemne. Preservar la verdad, guardar la doctrina de Jesucristo y no ser partícipe del error. En esta fidelidad se mantiene la autenticidad de la fe, la comunión con el Padre y el Hijo y la esperanza viva de una recompensa eterna. Esto no es un análisis político, ni cultural, ni sensacionalista. Lo que hemos leído es la verdad. Es lo que tú tienes que hablar, amado hermano y amado amigo, y tú que estás en la falsa religión, arrepentirte y reconocer que Cristo es nuestro Dios, es nuestro Señor. Dice nuestro amado apóstol Pablo, Cristo, quien es Dios sobre todas las cosas, Dios sobre todas las cosas. Y tú, amado hermano, tú que te haces pasar como el ungido,
como el hombre que tiene el poder para dar el Espíritu Santo, como que tú tuvieras la autoridad y como que Dios te hubiese reconocido a ti como el ungido, el único ungido y que tiene el poder y la autoridad para dar el Espíritu Santo por la fe y por la verdad y por la predicación del Evangelio, como dice nuestro amado apóstol Pablo, que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Es Cristo nada más el único. Nosotros simplemente somos, como dijo nuestro amado apóstol Pablo en el capítulo número 7 de Segunda de Corintios, que nosotros simplemente somos vasos de barro, vasos de barro. El capítulo nos habla claro, vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no solo de nosotros, no de nosotros. No es la excelencia la de nosotros, la excelencia es de Dios, no viene de nosotros. Padre, en el poderoso nombre de Jesús, Señor, te damos las gracias por tu amor, por tu palabra y por tu misericordia, Señor. Gracias porque tú nos aclaras. Juan no está con rodeo, Señor. No está trayendo una doctrina ficticia, ni tomando palabras emblemáticas o culturales o diseñadas o distorsionadas de la mente humana. No, Señor, no se está hablando claro. Aquellos que niegan, aquellos que están en contra de la doctrina de Cristo y de la verdad, se oponen a Cristo, son anticristo. Señor, muchas veces nosotros vemos en la palabra cómo hubieron personas que se levantaron en contra de ti, que estaban en contra tuya, Señor. Pero tú los llamaste también con cuerdas de amor. Y cuando se oponían a ti, eran anticristo y anti los ungidos, fueron convertidos también y vinieron a ser partícipes del Evangelio. Tenemos ejemplos claros, Señor, como nuestro amado apóstol Pablo, que perseguía a los cristianos, perseguía a la iglesia, estaba en contra de Jesucristo, se levantó como un anticristo y que se oponía a Cristo y que tú los llamaste con cuerda de amor. Tú lo iluminaste, Señor, mi Dios amado, y lo traíste con cuerdas de amor porque se oponía a ti, estaba en contra tuya, como muchos de nosotros también, Señor. En algún tiempo tuvimos en contra tuya y tuvimos en contra de tus ungidos. Y hoy día hemos sido ungidos porque tenemos el Espíritu Santo. Y hemos salido del error, Señor, porque era el pecado quien nos tenía en el engaño. Era el pecado quien nos tenía en la maldad, quien nos tenía en la oscuridad. Y tú, Señor, con tu sangre nos has limpiado, nos has lavado y ahora nos has hecho partícipe de los hijos de Dios. Por medio de Jesucristo. Gracias, Padre. Te pedimos que aquellos, Señor, que no te confiesan como Dios, Jesús, aquellos que están en contra tuya, aquellos que están en contra de tus mandamientos, aquellos que están en contra de tu gracia, Señor, y quieren imponer sus propias reglas, su propia cultura y su propia religiosidad, que se arrepientan, Padre amado. Aquellos que son sensacionalistas, especuladores, que quieren hablar conforme a su taller espiritual y a su taller doctrinal y escatológico. Ayúdalos, Padre amado, que se arrepientan. Esto es una doctrina sencilla, no sensacionalista. Es para nuestro crecimiento, para nuestra bendición, pero también para guardarnos en el futuro, que nosotros tengamos la recompensa porque estamos hablando la verdad y no la mentira ni el error. Ayúdanos, Padre amado, que no seamos parte de los engañadores, sino que seamos parte de los que predican la verdad. En el poderoso nombre de Jesús, Señor, te damos las gracias. Amén y amén. Dios les bendiga, Dios les guarde, mis amados hermanos y amigos. Le habló su hermano en Cristo, Wilmer Rodríguez, una vez más por acá, por este su espacio Oasis de Bendición, donde las ricas y poderosas bendiciones de nuestro Dios se derraman por medio de su palabra. Amados hermanos, amigos, les comentamos que seguimos en las redes sociales como Oasis de Bendición en el canal de YouTube, Oasis de Bendición en el canal de TikTok y Wilmer Rodríguez en el canal de Facebook, donde también encontrará estudios como que si usted está interesado en la persona y el personaje del anticristo como muñeco o trapo barato, muñeco de taller barato, allí lo verá con más claridad y con más detalle. Dios le bendiga, Dios les guarde.